Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Quiero que vaya la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 24. La Biblia dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga una vez más. En esta hora llegamos a esta porción, que por cierto, este es el segundo mensaje que vamos a predicar de este relato en el cual este joven rico vino a hablar con el Señor Jesucristo. Por decirlo de esta forma, este sería la segunda parte de este mensaje. El día de ayer hablamos de ese versículo 16 y parte de ese versículo 17, de cómo este joven, a modo de introducción, cómo este joven tenía en su corazón esa pregunta fundamental que todos los hombres debemos de tener. Cómo él estaba pensando en la vida eterna. ¿Qué bien tenía que hacer para ganar la vida eterna? Para heredar la vida eterna. Ahora, el día de ayer les comenté que si en nuestro corazón estaba el entendimiento que había vida eterna después de la vida física tal como nosotros la conocemos, que eso cambiaría nuestra forma de ser y nuestra conducta, impactaría nuestra vida tal como nosotros la conocemos. Yo espero que cada uno de nosotros no hayamos olvidado de ayer a hoy que hay vida eterna. También observamos que este joven dio gran honra a nuestro Señor al llamarle maestro bueno, pero que también en el pasaje paralelo de la forma en la cual este hombre corrió apresuradamente hasta a donde nuestro Señor y se hincó. Hablamos de que podemos ser muy ortodoxos en el exterior, pero no en el interior. Y de eso nos debemos de cuidar. Hablamos también del versículo 17, cuando nuestro Señor le dice al joven que no hay ninguno bueno, sino que solo Dios es bueno. Hablamos de ese buen entendimiento o ese entendimiento correcto de lo que el Señor estaba especificando por eso. Espero que no haya olvidado nada de eso, y si lo ha olvidado, lo quiere repasar, bueno, usted puede ir a YouTube y puede observar. Creo que el título del mensaje es El joven rico, parte 1. Vamos a dejar ya la introducción y de lo que se habló el día de ayer, y vamos a empezar a contemplar la segunda parte de este mensaje. Y como lo dije anteriormente, si usted quiere volver a escuchar ese mensaje, puede ir ahí a YouTube y observar el mensaje. Nos quedamos el día de ayer, para ser específicos, cuando nuestro Señor le dijo al joven que no había ni uno bueno, sino solo Dios. Así es que vamos a retomar desde ahí el mensaje. Quiero que lea nuevamente conmigo el versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios.
De eso hablamos ayer. Pero el Señor sigue diciendo en la segunda parte de ese versículo 17, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Quiero que pare ahí por un segundo. Si usted no ha olvidado, en el versículo 16 el joven vino con esa gran pregunta. ¿Qué bien tiene que hacer para tener la vida eterna? Nuestro Señor empieza a responder en la segunda parte del versículo 17. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es como que nuestro Señor le estuviese diciendo a este joven, ¿por qué vienes a mí? Dios ya estableció lo que es correcto. Saben ustedes, hermanos amados, que el problema de este joven es un problema que es un problema al cual nosotros nos estamos enfrentando hoy en día. Las personas quieren agradar a Dios y andan saltando de un lugar a otro lugar, pensando, maquinando, buscando información de cómo agradar a Dios. El Señor le dijo a este joven básicamente así: ¿por qué vienes a mí? Dios ya lo estableció. El Señor Jesucristo lo mandó a la palabra de Dios. Hay tantas personas que quieren agradar a Dios según su forma de ver la vida, según su forma de entender la vida, según su filosofía mundana, según su conciencia necia, no renovada. Hay personas que quieren agradar a Dios con un falso arrepentimiento, con una liturgia vana, una liturgia muerta, seca, con una ortodoxia solo externa, nada interno, nada con vida. Nuestro Señor le dijo a este joven que dejara de estar buscando, que fuese a la palabra de Dios. Dios ya había hablado. Dios ya había establecido lo que era correcto. Y en este día, cada uno de nosotros debe de entender de que si nosotros queremos agradar a Dios y queremos entrar a la vida eterna, Dios ya estableció lo que es correcto y lo que es bueno y lo que pide Él de nosotros. Él ha hablado por su Hijo. En este último tiempo nos ha hablado por su Hijo, dijo el escritor. Como hay muchas personas que pretenden ir al cielo, que pretenden heredar el cielo e ignoran a Cristo. Y van a la iglesia. Y seguro están escuchando este mensaje ahora. La pregunta es: ¿por qué lo estás escuchando? ¿Por qué están yendo a la iglesia? ¿Quieren ir al cielo? Sí, está bien. ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere ver a Dios? ¿Quién no quiere estar con el Señor? Pero cuídate de menospreciar a aquel quien te puede dar amplia entrada al reino de los cielos. Cuídate de ser indiferente con aquel que te puede abrir las puertas del reino de los cielos y a la misma vez te puede cerrar las puertas si eres negligente con él. En este mismo versículo 17, en la primera parte, el Señor le llamó la atención a este joven y le dijo: yo no soy un hombre, yo soy Dios. Si yo soy bueno es porque yo soy Dios. Y es lo que la Biblia nos enseña. Cristo es Dios manifestado en carne. Verdadero hombre de verdadero hombre y verdadero Dios de verdadero Dios. Es una gran tristeza la forma en la cual las personas van a la iglesia e ignoran a Cristo. Las personas escuchan mensajes en las iglesias o escuchan mensajes en el internet, como por ejemplo este, e ignoran a Cristo. Cristo le dijo a este joven: observa los mandamientos que Dios ha prescrito y ha mandado a guardar a su pueblo Israel. Cristo nos está diciendo en esta hora: observen lo que yo he dicho.
Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El joven vuelve a preguntar a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 18 y el versículo 19. Le dijo, ¿cuáles? Hablando de los mandamientos. Pues nuestro Señor le había dicho, guarda los mandamientos. El joven dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que pare ahí. Nuestro Señor respondió a la pregunta que este joven hizo de cuáles mandamientos debía de guardar. Y mencionó 5 de los 6 que se encuentran en la segunda tabla del Decálogo. Eso es Éxodo 20. Los teólogos dividieron los 10 mandamientos en 2 tablas. La primera parte tenía que ver con la relación entre Dios y el hombre. Esos son los primeros 4 mandamientos. Y la segunda tabla tenía que ver entre la relación del hombre con el hombre. Esos son los últimos 6 mandamientos. Y el Señor mencionó 5 de esos mandamientos. El Señor también incluyó Levítico en el capítulo 19 y versículo 18, donde la Escritura dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Escuchen esto. Nuestro Señor dijo que cuando íbamos a guardar los mandamientos que Dios había mandado, uno de esos mandamientos era amar al prójimo como a ti mismo. Nosotros solemos decir que eso lo hacemos como este joven. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Especialmente si somos un tanto religiosos y legalistas en las congregaciones. El problema es que nosotros no terminamos de leer todo lo que la Biblia dice. Y es por eso que los llevé a Levítico 19, 18, pues ese fue el texto que nuestro Señor Jesucristo mencionó. Pero en ese texto, donde el Señor dice que hay que amar a su prójimo como a nosotros mismos, nos dice que eso se va a manifestar en que no nos vamos a vengar de nuestro prójimo, ni que tampoco vamos a guardar rencor de nuestro prójimo. Y que si nos hacen daño o nos causan perjurio o nos ofenden o nos ignoran o lo que sea, adivinen qué. Vamos a hacer eso que no nos gusta mucho. Perdonar. Ser humildes. No tomar la justicia en nuestra mano. No decir, como él me hizo, le voy a hacer. Y todavía una cuarta más. El ser rencoroso, el ser vengativo, el no ser perdonador. Eso es quebrantar en los mandamientos del Señor. Eso es no amar a su prójimo. Como ustedes ven, acercarse a la palabra del Señor de una forma necia, descuidada y vana. Es fácil. Es fácil decir, estoy amando a mi prójimo. Pero aquí no se trata de lo que nosotros decimos. Aquí se trata de lo que la Biblia establece. Si nosotros amáramos a nuestro prójimo de la forma en la cual la Biblia nos dice que lo debemos de hacer, nosotros estaríamos libres de maldad, libres de codicia. En el versículo 20, el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yo creo que en ese punto todos nos podemos identificar con este joven. Algunos dicen no, pero yo sé que muchos se identifican con este joven. Hay tantas personas en las congregaciones que creen que guardan de una forma perfecta la palabra del Señor. Se ven muy honestos, muy santos, muy como que están agradando al Señor.
Y cuando se les hace un examen bíblico minucioso, detallado, como debe de hacerse, hermanos amados. En las congregaciones los cristianos son buenos para pasarle la Biblia a otros cristianos, pero no para pasarnos nosotros mismos la Biblia. Y ese es un error. Antes de empezar a ver las pajas del hermano, hay que ver si la viga de nosotros está ahí. En ese versículo 20, el joven se vio como una persona que era recta ante los ojos de Dios y respondió que todo esto lo había guardado. Todos esos 6 mandamientos que había expresado el Señor los había guardado. En ese punto, nosotros podríamos decir que este joven lo ha intentado. Ahora, el problema no solo es que en el cristianismo vale con intentar. No cuenta solamente con intentar en el cristianismo, señores. Un predicador dijo que el infierno estaba lleno de buenas intenciones. Hay personas que tuvieron la intención de dejar los vicios, de dejar el adulterio, la fornicación, de dejar los robos, de dejar los hurtos, las hipocresías, la maldad, la desobediencia y tantas otras cosas. Quisieron hacerlo, pero nunca lo hicieron. No basta con intentar. Este joven lo había intentado. El problema con este joven es que él tenía un corazón malo, un corazón malvado y perverso, que no lo dejó observar la realidad de su verdadera condición, la cual era mala, una condición que no estaba agradando a Dios, pero su corazón lo había engañado. ¿Cuántas personas hay así ahora en esta hora? Muchas personas. ¿Cuántas personas se acercan a la iglesia de esa misma forma? Escuchan un mensaje y creen que porque escuchan un mensaje están agradando al Señor. Que no son tan malos después de todos. Usted sabe cuál es la cantaleta del mundo caído y perverso. Yo no soy malo, yo no robo, yo no mato. Es lo único que dice. A mí se me bendice porque yo no me enfermo, porque yo no tengo dinero, porque yo tengo un buen trabajo. De una forma necia olvidan que Satanás también tiene dominio en un sentido en esta tierra y que él le da plata a quien quiere. ¿Qué acaso Satanás no le enseñó la gloria de este mundo al Señor Jesucristo y le dijo que si se postraba y lo adoraba, se la daría? Claro que sí. Entonces, tenemos a este joven que cree que está agradando al Señor. Su corazón malo le ha engañado. Tenemos a muchas personas así en este día. Las iglesias están llenas, están plagadas de personas que tienen corazones malos, que corazones que los han engañado, que ellos creen que están agradando al Señor, creen que van a heredar la vida eterna, creen que un día van a estar delante del santo cuando ellos no viven santamente. No hay lógica alguna. Pero a ellos no les importa. No les importa la lógica. Persisten en vivir en el pecado. Y ya. Es terrible para mí observar a personas que claramente la Biblia los ha dejado afuera del evangelio. Los ha dejado afuera del cristianismo. La Biblia les ha cerrado las puertas del cielo porque ellos no están dispuestos a arrepentirse, a dejar el pecado. Pero ellos están cómodos.
Es increíble para mí que hayan personas que se han crecido en casas cristianas, que han sido expuestas a la palabra del Señor, a los poderes del siglo venidero, y están desagradando al Señor y se ríen en esta vida, hermanos míos. ¿Cómo se podrían reír sabiendo lo que les espera en la eternidad? ¿Cómo? Es que van a enfrentar al Dios Todopoderoso, hermanos amados, al Dios Omnipotente, en términos desfavorables. Los necios dicen, aquel día vamos a ver cómo nos va a ir. Eso no tiene lógica. ¿Cómo les va a ir? ¿Quiénes son ellos? Es que aquí se teme cuando se enfrenta a alguna autoridad civil. ¿Qué diremos ante el Dios del universo? Ahora, en ese versículo 20, cuando el joven dijo que todo esto lo había guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Nuestro Señor Jesucristo se compadeció de este joven. Y quiero que observe lo que dice Marcos en el versículo 20 y 21 de ese capítulo 10 de Marcos, que eso es el texto paralelo. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Hay personas que han concluido de este versículo que como este texto dice que nuestro Señor amó a este joven iba a ser salvo simple y sencillamente por eso y que podía hacer lo que se le daba la gana. El texto no dice eso y tampoco debemos de confundirnos. Que Jesús o que el texto haya dicho que nuestro Señor Jesús amó a este joven no significa que este joven tenía garantizado el reino de los cielos. El Señor Jesucristo y el Dios eterno, su Padre Santo, bendito y glorioso, nunca se ha puesto entre la espada y la pared prometiéndole el cielo a las personas pecadoras no arrepentidas. Nunca. Escuchen eso. El Señor, el Dios Trino Todopoderoso, nunca le ha hecho una promesa a una persona no arrepentida. Y menos le ha abierto los cielos, prometiéndole que los van a heredar si no se arrepienten. Este texto, ahí en Marcos 10, versículo 21, donde dice Jesús mirándolo le amó, habla de compasión. Se compadeció de él. Se compadeció de la ignorancia en la cual y la ceguera espiritual en la cual él estaba viviendo. El texto más bien nos está diciendo que porque de nuestro Señor tuvo esa compasión y ese amor a este joven, inmediatamente llamó su atención a su pecado para que de esta forma se arrepintiera y tuviera vida eterna. Pues esa era la pregunta que el joven estaba haciendo. En las congregaciones, cuando se habla de arrepentimiento, las personas suelen cansarse, suelen molestarse. Es que no nos dejan pasar ninguna los predicadores. Es que solo nos están bareteando, golpeando. ¿Cuál es el golpe? ¿Que dejen el chambre? ¿Que dejen la hipocresía? ¿Que dejen la envidia? ¿Que dejen la pelea? ¿Que dejen las disensiones? ¿Que dejen los adulterios? ¿Que dejen las fornicaciones? ¿Que dejen los robos? ¿Que amen a Cristo por sobre todas las cosas? ¿Eso es el baretearlos? ¿Eso es el golpearlos? Pero es que es la Biblia el que dice esto, no son los predicadores.
Ahora, yo entiendo que en muchos sentidos los predicadores se exceden y creo que darán cuenta por cuando se exceden, porque ellos no tienen que decir más de lo que está escrito. Me ofende y no creo que sea el Espíritu Santo que está hablando por los predicadores cuando los predicadores dicen, ¡ay, viene la vieja taconuda! ¡Ahí viene el cara de caballo! ¿Qué quiere la vieja? ¿Qué quiere la gorda? ¿Qué quiere la obesa? No, no, usted puede estar seguro cuando escucha semejantes expresiones que el Espíritu Santo no está metido ahí. Él no está guiando a tal predicador. Cuando es el predicador hablando de los labios de Cristo, ese predicador simple y sencillamente se va a referir a lo que está escrito. El predicador va a hacer lo que los puritanos hicieron. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice la palabra que el Espíritu Santo ha traído desde el cielo? El problema es que no hemos entendido y no hemos aprendido a reconocer cuando es alguien lleno del Espíritu de Dios que nos está hablando. Y saben ustedes que cuando se está hablando de mensajes llenos de doctrinas y puros, en las congregaciones no les agrada. Ay, otra vez de estudio. Ay, otra vez de enseñanza. Ay. Oh, pero que los traten así de mal, eso les agrada. Especialmente cuando ellos sienten que no es a ellos que se les está tratando mal, sino que es al compañero, al hermano cristiano. Eso les agrada. ¿Qué semejante maldad guardan en sus corazones? Y se atreven a decir que son cristianos. El amor no se goza de la injusticia, dijo el apóstol. Pero nuestro amor se suele gozar mucho de la injusticia. Pero eso no es el verdadero amor cristiano. No es el amor agape. No. Eso es el falso amor que el diablo pone en los corazones de falsos cristianos. Como Marcos nos dijo en el versículo 21 que Cristo había amado a este joven. Y lo que le dijo fue que le trajo sus ojos, le abrió sus ojos, le trajo el corazón al punto donde él estaba fracasando espiritualmente. Quiero que entiendan esto. Cuando el mensaje viene y la palabra lo atropella porque usted está pecando, dele gracias al Señor, porque ese es un acto de misericordia, ese es un acto de compasión, ese es un acto de amor que se le esté llamando la atención para que se arrepiente y no vaya al infierno. No que ahora nos atrevemos a decir, ay, cansado estoy, a este Dios no se le puede dar gusto. Y pretendemos ir al cielo. No sé por qué no somos humildes. Oh, bueno, sé por qué. Porque somos soberbios. El problema es que al ser soberbios, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Y ese es un problema serio. Eso nos descalifica del cielo. Quiero que comprendan lo siguiente. Pero antes de pasar a ese punto, quiero repetir esto una vez más. Cuando la palabra venga y lo llame al arrepentimiento y señale su pecado, es que Cristo no tiene otra forma de actuar. Cristo no conoce otra forma más que ser directos, ir al punto. Él no pierde el tiempo. No. No se enoje con el predicador si es la palabra que se le está enseñando. Dele gracias al Señor y arrepiéntase de su maldad. Es que con pecado no se puede entrar al cielo, señores. Ese equipaje es demasiado pesado. Es como plomo y desagrada al Señor. El pecado lo va a hundir en el infierno.
No le va a permitir heredar la vida eterna. Ahora, quiero que comprendan lo siguiente. Esto es importante que usted lo observe. Hay personas que aunque no son culpables de pecados grotescos y groseros, se quedan cortos en la gracia de Dios. Y en este grupo de almas desdichadas, porque no se puede decir de otra forma, almas desdichadas e impías, pero religiosas, hay muchos cristianos profesantes que van a la iglesia los fines de semana, que tienen su confianza en que oran mucho, que tienen su confianza en el legalismo y en el duro trato del cuerpo que ellos mismos se propinan, que tienen su confianza en las visiones de su corazón necio y malvado que ellos tienen, que tienen confianza porque en las congregaciones por esas visiones místicas se les dice, oh, wow, qué espiritual, wow. No sirve de nada ser un impío religioso, ser un cristiano profesante, pero no ser un verdadero cristiano que ha sido regenerado por completo. No sirve de nada. El joven no reconoció su falta y preguntó, ¿qué más tenía que hacer para merecer la vida eterna? Cuando el Señor habló de esos 6 mandamientos, Él dijo que los había guardado. Y Él estaba buscando una plataforma visible para seguir firme en su creencia que estaba agradando a Dios. Hay cristianos así. Hay muchos cristianos que en esta hora me están escuchando, o muchas cristianas que si a ellas se les quita la mantilla, perdieron la salvación. Su confianza no está en Cristo, está en esa mantilla. Deberían de quitarse esa mantilla, la deberían de quemar, porque esa mantilla no los va a salvar. Hay cristianos que si no se arrodillan a orar, no son salvos ya. Deberían de arrepentirse y deberían de nacer de nuevo, porque ni son las mantillas, ni son ni es orar de rodillas, ni es ayunar, ni es andar largos vestidos, ni es andar pantalones planchados, ni es darle un duro trato al cuerpo, el cual nos va a salvar. Es Cristo más nada. Cristo y solamente Cristo quien salva, señores. Hay muchos cristianos en este día, los cuales tienen esa enseñanza que este joven tenía. ¿Saben cuál era la enseñanza que este joven tenía? En la enseñanza de la religión judía del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, a ellos se les habían enseñado que ellos eran salvos por obras, que ellos podían ganar el cielo por sus obras. Hay muchos cristianos en este día que creen que van a ganar el cielo por sus obras. No van a ganar el cielo por sus obras. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que es por gracia, por misericordia, porque al Señor le agradó. El joven dijo a nuestro Señor Jesús, ¿qué más me falta? ¿Qué más? Desde mi juventud he guardado todo esto, le dijo. ¿Qué más me falta? Nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El Señor le dice, si quieres ser perfecto. Está hablando de una persona madura, una madurez espiritual.
Y permítanme decirles una cosa. Cuando hablamos de esa madurez espiritual o madurez en las cosas espirituales, quiero que entiendan esto. Una persona que es madura espiritualmente siempre va a estar en armonía y en sintonía con los mandamientos de Dios. ¿Saben ustedes que esta es una gran ignorancia en las congregaciones hoy en día? Las personas se postran no físicamente delante de predicadores y delante de cristianos en las congregaciones porque eso se vería como idolatría. No se postran delante de ellos. No van y le besan la mano como los católicos se la besan al Papa o a los arzobispos. Pero muchos cristianos en las congregaciones se postran delante de ministros, delante de los predicadores, delante de los pastores, delante de los diáconos, de personas de reputación. En el espíritu se postran, creyendo que ellos son personas espiritualmente maduras. Pero el punto que acá se está enseñando y está enseñando nuestro Señor Jesucristo, si quieres ser perfecto, si quieres ser una persona madura espiritualmente hablando, para poder entrar al reino de los cielos, tienes que estar en armonía, tienes que estar de acuerdo con los mandamientos de Dios. Hay muchos predicadores que no están en armonía y no están de acuerdo y no están siendo obedientes a los mandamientos de Dios, y en las iglesias se les da el título de personas súper espirituales. Cristo dice, eso no es así. No puedes llamarte un cristiano espiritual si estás desobedeciendo a Dios. No puedes llamarte un cristiano espiritual si estás siendo negligente en cuanto al cuidado de lo que Dios ha establecido y ha prescrito. Eres un cristiano como este joven lo era. Y de paso, permítame decirles una cosa, este joven apostató. No hay madurez espiritual si estamos en desobediencia a la palabra del Señor. Y los pastores que están desobedeciendo la palabra del Señor no son espirituales. El Señor expone a este joven lo que tiene que hacer. Empieza con el primer mandamiento. A ver cómo está en el primer mandamiento. Y en el verso 21, en la segunda parte, dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este mandato tenía la función de exponer al joven dónde estaba su corazón. Para que de esta forma reconociera la verdad de dónde él estaba parado, dónde él estaba posicionado, dónde él estaba situado. La verdad es que este joven no podía guardar los mandamientos de Dios y él creía que los estaba guardando a perfección. Este joven falló en ambas tablas de la ley. Como le dije anteriormente, que los teólogos la habían dividido en dos, una que tiene relación entre Dios y el hombre y la otra que tiene relación entre los hombres y los hombres. Él primeramente había fracasado en el primer mandamiento, que no debía de tener otro Dios aparte del Dios de Israel. El corazón de este joven tenía un solo Dios. ¿Quién era ese Dios? Su riqueza, sus posesiones, sus pasiones. Cuando fue enfrentado por este pecado, pues había fallado. Él no se arrepintió. En la segunda tabla falló, en que él no estuvo dispuesto a amar a sus prójimos como se amaba a él mismo. De tal forma que él se rehusó a vender lo que tenía para ayudar y para suplir las necesidades de los prójimos pobres. No. Eso no es amar al prójimo como a uno mismo. Ese joven rico amó a su Dios las riquezas. Se fue entristecido
y despreció el seguir a Cristo y tomar su cruz, tal como Marcos nos dice. Pues eso fue lo que el Señor le dijo en el versículo 21 en su tercera parte, donde nuestro Señor Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿A cuántos en esta hora Cristo les está diciendo: vengan, síganme, tomen su cruz, dejen su pecado? ¿Cuántos están dispuestos a apostatar? ¿Y cuántos en esta hora ya apostataron? ¿Cuántos de los que me están escuchando en esta hora hicieron lo mismo que este joven hizo? Le dieron la espalda a Cristo. Y yo sé que hay muchos que le han dado la espalda hoy a Cristo. Y mi corazón está triste por ellos. Y mi corazón ha llorado por ellos. Pero mis ruegos y mis lágrimas no los pueden salvar. No mientras persistan en ese pecado. No mientras desprecien a Cristo. No mientras desprecien al Dios del cielo y la tierra. No mientras sean desobedientes a sus mandamientos. No mientras amen el pecado. No mientras el pecado sea su Dios y escuchen a Satanás. Ustedes no tienen parte ni asunto en el reino de los cielos. Hoy se pueden reír y pueden mantener sus riquezas como este joven las mantuvo. Y pueden estar muy cómodos. No pasa nada. Hoy pueden estar muy cómodos porque mantienen sus casas, porque tienen sus hermanos, porque tienen sus hermanas, porque tienen sus padres, porque tienen sus madres, porque tienen sus mujeres, porque han mantenido sus maridos, porque tienen bien a sus hijos, porque tienen sus tierras, porque rehusaron dejar toda maldad y poner el nombre de Cristo en primer lugar por sobre todas las cosas. Pero permítanme decirles una cosa. Viene el día en el cual se va a poner en una balanza. Y no es una balanza adulterada. No es una balanza dañada. No es una balanza falseada. En el cual se va a poner sus vidas. Se van a poner sus obras. Se van a poner sus pensamientos. Se van a poner sus intenciones. Y Dios las va a juzgar. Y a Él no lo van a poder engañar. Cristo dijo en el versículo 29 de Mateo 20. En el versículo 29 de Mateo 19, perdón. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquellos que no están dispuestos a dejar nada, ni sacrificar nada, ni tomar su cruz, por amor a Cristo, por amor a su nombre, ustedes no tienen parte en el reino de los cielos. Ríanse ahora, aprovechen ahora, desen gusto, porque esta vida pronto se les acaba. Y aquel día se van a dar cuenta de la insensatez con la cual se conducieron en esta vida. Aquel día se van a lamentar por la eternidad de cómo despreciaron al Cristo de la gloria.
y que lo despreciaron por nada que tenga valor. Cuando Cristo le enseñó a este joven que estaba fracasando, que tenía otro Dios en su corazón y que no estaba amando a su prójimo, pues se rehusó a desprenderse de la confianza en las riquezas y el amor a las riquezas y se negó a ayudar a su prójimo y amarlo como a él mismo. ¿Qué hizo este joven? En ese capítulo 19 del Evangelio de Mateo, que es nuestro texto base del versículo 16 al 24, nos dice el verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Marcos, acerca de ese acontecimiento, nos dijo, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas tristezas. Lucas, en el capítulo 18 y versículo 23, sobre este mismo asunto, de este joven, nos dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. En síntesis, Mateo nos dice que se fue triste. Marcos nos dijo de que las demandas santas de Cristo de dejar el pecado lo afligieron y lo entristecieron porque tenía que dejar su pecado. Lucas nos dijo de que se puso en extremo triste. ¿Cuántos de los que me escuchan que están a punto de abandonar la congregación o que ya la abandonaron, simple y sencillamente se entristecen y se afligen? Pero ¿de qué importa eso si están abandonando a Cristo? ¿De qué importa eso si lo han abandonado? Para unos el gran pecado es el amor a la riqueza. Para otros el gran pecado es el amor a ellos mismos. Para otros el gran pecado es amar a los hombres, a las mujeres, a los hijos, a los maridos, etcétera, etcétera. Cristo demanda que sacrifiquen cualquier cosa que los separa de ellos. Y quiero que entiendan una cosa y que le entiendan claro. Si hay algo en esta tierra que te separa del Dios Trino, que te separa de Jesucristo, que te pone en contra a los mandamientos de Jesucristo, eso no vale la pena que te aferres a eso. No importa cuál sea el nombre. No vale la pena. Eso te está separando del Dios de la gloria. ¿Cómo podría hacerte entender que eso no vale la pena que lo tengas en tu corazón? ¿Por qué confías tu bienestar, tu alegría, tu gozo, tu cuidado, tu felicidad a algo que te separa de Jesucristo? ¿Por qué haces eso? ¿Tú crees que alguien bajo esta tierra haría lo que Cristo hizo por ti? Él no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dijo el apóstol. Se vació. Dejó su gloria, puso a un lado su gloria y tomó una forma de siervo. Y vino y vivió como nosotros y se entregó por amor a nosotros. ¿Cómo es posible que ahora tú le vas a dar la espalda por algo que te va a separar de Él, por algo que te lleva al pecado, que te hunde el pecado, algo que te hace pecar cada día? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hagas lo mismo que este joven? Simple y sencillamente ponerte triste, afligirte y entristecerse mucho, pero darle la espalda a Cristo. ¿Por qué haces eso? Si haces eso, Satanás te ha engañado. Y quizás hoy las palabras que yo estoy diciendo
no produzcan nada en ti. Quizás estás a punto de cerrar ya el mensaje, no escucharlo, salir de la iglesia, o ya quitar, que apagar o adelantar ese mensaje. ¿Para qué? Molesta demasiado, es que solo el pecado, el pecado, el pecado. ¿Qué se te puede decir si has abandonado a Cristo? Simple y sencillamente tu condición es triste, es deplorable. Y no vas a hallar gusto en tu pecado. Ahí donde no hay por qué temer, vas a temer. Ahí donde digas paz y seguridad, va a venir destrucción repentina. Y cuando creas que todo está bien, ahí los pavores y el terror del Dios eterno no te van a dejar descansar. El mundo y sus deseos pasan, dice la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa cuánto te aferres a lo que este mundo te está dando. Si dejas a Cristo, esto pronto se acaba. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el versículo 23 y 24 de ese capítulo 19 de Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Esto no solo se limita a los ricos, hermanos amados, pues hay ricos que confían en el Señor. Esto se limita a una persona que ha amado su pecado. Esto habla de una persona que ha amado su pecado. Y el Señor ha presentado una imposición en ese versículo 23 y 24. No estés cómodo porque estás en la iglesia. No estés cómodo porque escuchas este mensaje y escuchas otros 4 o 5 mensajes más en la semana. No estés cómodo porque oras. Los impíos también oran. Si ustedes pudieran ver el ímpetu con lo cual los musulmanes le oran a Alá, un Dios que no existe, se quedarían asustados. Cuando participan de ese Ramadán. ¿Y qué? Eso es pura religiosidad. Este joven era el principal de la sinagoga, como vimos el día de ayer. ¿Y qué? El Señor dijo de que era muy difícil que entrara al reino de los cielos si no se arrepentía. Y presentó esa figura de imposibilidad. Un camello no puede entrar en el ojo de una aguja. Es que no tenemos que ser físicos para entender que esa es una imposibilidad. Esa imposibilidad que Cristo ha expresado en esos 2 versículos de heredar el reino de Dios para aquellos que confían en cualquier otro Dios y no están confiando en el Dios verdadero por la fe en Jesucristo. Eso se aplica a cualquier persona que me escuche en esta hora que no está dispuesto a arrepentirse y a dejar su pecado. Las palabras que aquí se han escuchado han sido terribles. Pero quiero que entiendan esto. En ninguna parte de la Escritura Dios le ha prometido el cielo a pecadores no arrepentidos, a pecadores que le dan la espalda a Cristo, a pecadores que quieren vivir en el pecado toda la vida y en el último momento se quieren arrepentir. No crean a esa mentira de Satanás.
Todo basta con que lean la Escritura y observen que dice que sin santidad no van a poder ver a Dios. ¿Ustedes creen que le pueden tomar el pelo? ¿Que lo pueden engañar? ¿Que pueden vivir aquí durante toda su vida en maldad y en el último instante decir, Dios mío, me arrepiento y ya están en el cielo? No, señores, las cosas no son así. Sin santidad nadie verá al Señor, dice. Hay de ustedes que dicen, el día de mañana me voy a arrepentir. ¿Por qué andan en esa soberbia? Ustedes no tienen asegurado el día de mañana. Ustedes no saben si en esta tarde será el último día que se les va a conceder el arrepentimiento. El Señor lloró en la semana de la pasión por Israel. Lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén. El llanto de nuestro Señor era que venía el juicio para Israel. El llanto de nuestro Señor fue que Israel no conoció el día de su visitación. Pero que ahora la posibilidad del arrepentimiento estaba cerrado para ellos. Porque habían despreciado cuándo Dios les había permitido el arrepentirse. No pudieron leer el calendario de Dios. Pero somos tan terribles como los contemporáneos de nuestro Señor, tan hipócritas. Oh, vamos a ver si va a llover para que no me afecte en el trabajo. Y agarramos el teléfono. Es mar. Vemos una nube en el cielo. Y ya sabemos si va a llover o no. Sabemos si va a haber nieve o no. Sabemos si va a haber tanto viento o no. Pero no podemos reconocer las señales del fin de los tiempos. No podemos ver de que cada día el reino de los cielos se está acercando. No podemos ver en cualquier momento la trompeta va a sonar y el Señor va a sacar a su pueblo. Cuando entre la plenitud de los gentiles, dice el apóstol. Está hablando de un número establecido. Que cada uno de los que me están escuchando en esta hora nos guardemos de dónde está nuestro corazón. Nos guardemos de la religiosidad, nos guardemos de la hipocresía con Cristo. Que nos aseguremos que en verdad estamos honrando, amando y viviendo para el Señor Jesucristo. Y de esta forma estamos honrando y amando al Dios y Padre de nuestro Señor. Si usted ha entendido que y está ofendiendo al Señor y se quiere arrepentir, hoy es un buen día. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que manda. Si escuchares hoy su voz, dijo el Señor, no se endurezca. No confíe en su necio corazón diciendo mañana, en un mes, en 2 meses y ya van 5 años. Y ya van 10 años. Viene el día de los santos, hermanos míos. Tal como el canto lo dice. Y si usted no es un santo, por la fe en Jesucristo, por el amor a Cristo, por la obediencia a Cristo, por la fidelidad a Cristo, ese día no será su día. Y el día que vendrá para usted será un día de tristeza, de sufrimiento, de agonía, de dolor, de llanto, de crujir de dientes, de tortura eterna. Cristo les dice, si quieren ser perfectos, dejen su pecado. Síganme. Tomen su cruz y van a tener amplia entrada en el reino de los cielos. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación,
la alabanza, la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.